Colombia, hoy nos corresponde hablar acerca de un tema muy interesante relacionado con el folículo piloso y vamos a ver muy pronto de qué se trata. Primero quiero presentarme, mi nombre es Jorge Calderón, soy médico, cirujano y especialista en dermatología de la Universidad Militar Nueva Granada y trabajo para Dermosalud Colombia desde hace 3 años, desde el momento en el que me gradué. Estoy muy contento en esta clínica porque podemos tratar múltiples aspectos en el cuidado de la piel de cada persona, tanto desde el punto de vista médico-clínico como desde el punto de vista de rehabilitación estética, brindando calidad de vida a nuestros pacientes. ¿Qué más les podría contar? Dermosalud es una clínica que tiene una experiencia ya de 10 años en el tratamiento de lesiones cutáneas, tratamientos cosméticos y estéticos, y los invito a consultar nuestra página web para que conozcan más acerca de nosotros, www.dermosaludcolombia.com. Allí también pueden encontrar los links acerca de cómo pueden agendar sus citas, cómo pueden pedir valoraciones, y nunca olviden verificar nuestros blogs acerca de temas interesantes en dermatología, como algunas condiciones que podemos tratar como enfermedades de la piel, y así también procedimientos de los que les estén interesados en preguntar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dermatitis seborreica o caspa común. Y para ello pues quisiera mostrarles algunas funciones vitales de nuestra piel, así como la vez pasada la doctora Mónica Paredes, nuestra colega y amiga, nos explicaba que la piel era un ponqué en la sesión anterior de Dermosalud Colombia Live. Pues efectivamente es un ponqué en la que la capa superficial o la crema es la epidermis y la capa profunda es la dermis. Pero si vamos a averiguar, existen muchísimas más estructuras que componen nuestra piel. Si vamos a hablar que es como un ponqué, hagan de cuenta que la piel también tiene las velitas del ponqué de cumpleaños, y esos son los folículos pilosos. Lo que nosotros alcanzamos a observar a través de los poros es la salida de ellos, pero por dentro la funcionalidad y la estructura biológica de ellos es muy compleja. Entonces, para hablar de la caspa común o de la dermatitis seborreica tenemos que conocer las estructuras del folículo. ¿Por qué se llama dermatitis seborreica? Resulta que en el interior de la piel existe pues la parte interna del folículo, que siempre va acompañado de esta bolsita microscópica que acá observamos como de color amarillo, y tiene múltiples componentes como son los ácidos grasos. Esa bolsita se llama glándula sebácea. La glándula sebácea es la que nos permite brindar hidratación y queratinización a la piel, pero además nos sirve para la producción de sebo, ¿cierto? Ella es activa desde el desarrollo, cuando recibe las hormonas masculinas en general, que producen tanto hombres como mujeres, y de esta forma se empieza a producir grasa, que es la que nos mantiene en general hidratados y con una adecuada regulación cutánea. Bueno, estas glándulas sebáceas, como lo vimos, están acompañando el folículo y están en un número aumentado, sobre todo en algunas áreas, como son el cuero cabelludo, la parte posterior de las orejas, el conducto auditivo externo, es decir, por donde está el hueco de las orejas, la parte de la cara, sobre todo la región centrofacial o lo que llamamos la T, el pecho y las ingles. Por eso es que la dermatitis seborreica o la caspa común se ubica en esas áreas. Acá observamos cómo la distribución de la dermatitis seborreica se ubica justo en las áreas donde acabé de mencionarles. Bueno, la presentación de esta condición es muy variable, depende del estado en el que se encuentra el paciente, desde la infancia hasta la adultez,
y si hay condiciones asociadas especiales en el paciente, como por ejemplo déficit de la inmunidad, es decir, alteración en sus defensas, en general defensas bajas. ¿Listo? Este es el ejemplo de la dermatitis seborreica en un lactante, que puede verse como unas pequeñas costras que se ubican en el cuero cabelludo. Pueden ser untuosas, amarillentas, y en general no revisten ningún inconveniente excepto por cómo se ven, pero la verdad es una condición tratable y en general que resuelve a lo largo del tiempo y con algunos tratamientos. Sin embargo, el hecho que una persona presente dermatitis seborreica en la infancia es uno de los marcadores para que en el futuro, durante su desarrollo, también tenga caspa. Este es otro ejemplo de dermatitis seborreica en un niño, donde observamos que las lesiones son un poco más adherentes, más gruesas, inclusive se pueden parecer a costras. Sin embargo, no debe ser motivo de angustia, porque todo esto puede ser por completo controlable. ¿De acuerdo? La dermatitis seborreica es una condición crónica inflamatoria de la piel que la verdad es difícil de erradicar, pero se puede controlar muy bien. Todo depende de cómo estemos en el momento del diagnóstico y cómo podamos abordar pues cada lesión. A continuación vamos a ver algunas lesiones de un adulto después de responder alguna pregunta que ya tenemos en Facebook. Hola doctor, nos escribe Ruby y nos pregunta que cuál es el nombre común de la dermatitis seborreica. Hola Ruby, el nombre común de la dermatitis seborreica es la caspa común, ¿sí? Como ya lo mencionamos y es nuestro tema para hablar el día de hoy. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué alimentos producen o si los alimentos pueden producir caspa? No está relacionada la dieta con la producción de caspa. Existen algunos factores asociados a la dermatitis seborreica y el principal de ellos es el factor genético. Una persona hija de un paciente o de una persona hija de una persona que ya tenga dermatitis seborreica tiene hasta 7 veces más riesgo o posibilidades de sufrir también de caspa. La segunda causa es la alteración de la inmunidad, como ya lo mencionamos, tanto de la piel local como de la condición sistémica o las defensas propias del organismo, ¿sí? La tercera causa es la colonización por un hongo que se encuentra en todos los seres humanos, que se llama malacesia. Es un hongo en forma de levadura que le gusta comer la grasa y por eso convive en esas áreas donde hay dermatitis seborreica. ¿De acuerdo? Otra pregunta, doctor, ¿la caspa es contagiosa? No es contagiosa en lo absoluto. El hecho que haya este hongo asociado no significa que necesariamente tenga que ver con contagio, ¿sí? Lo que pasa es que hay una sensibilidad o una predisposición a formar una reacción inflamatoria, es decir, una especie de alergia sobre la piel donde se ubica la dermatitis a ese hongo. Ese hongo, como les expliqué, está en todos los seres humanos, pero la sensibilidad o la predisposición que tenga cada persona a hacer reacción contra ese hongo es independiente para cada persona. Okay. Las otras causas que podemos asociar a la dermatitis seborreica son el estrés, porque en los folículos pilosos existen receptores para una hormona que se llama el cortisol. Cuando hay estrés se libera el cortisol y esto puede generar condiciones inflamatorias como por ejemplo la dermatitis seborreica, ¿sí? La otra causa es las variaciones de la altitud y las estaciones del tiempo. Entonces, por ejemplo, en invierno, en sitios donde existen estaciones y en zonas altas es mucho más común la dermatitis seborreica. Y la radiación solar es otro de los factores que pueden empeorar la dermatitis seborreica. En algunas condiciones asociadas a alteraciones neurológicas como el Parkinson, puede también estar asociado, y algunos consumos de medicamentos como el litio, carbamazepina u otros.
El alcohol y el tabaquismo puede también empeorar esta condición. De acuerdo. Y nos preguntan que si puede ser una alergia. Para que entendamos el concepto de condición inflamatoria, vamos a hablar como si la dermatitis seborreica fuera una alergia. Pero como tal, lo que ocurre es un recambio acelerado de la piel que se traduce después en dejar un área inflamatoria como similar a una alergia. ¿De acuerdo? Los pacientes con dermatitis seborreica, o mejor dicho, los pacientes sin caspa, también descaman, ¿sí? De una forma común, de una forma regular, cada 30 días y de una forma invisible. Pero los pacientes que se padecen de dermatitis seborreica o caspa lo hacen más rápido, cada 3 días, cada 5 días. Eso hace que las escamas se hagan visibles y queden retenidas. Al caer esas escamas pueden quedar algunas áreas de inflamación o lo que consideraríamos como alergia. Doctor, ¿los champús influyen en que salga la caspa? Existen champús que sirven para pelo graso, para pelo seco, para condiciones especiales. Entonces, te diría que si tu pelo es con tendencia a grasa y utilizas un champú grasoso, podría empeorar esa sensación untuosa del pelo y de alguna forma se ve de esa forma también la dermatitis seborreica, pero que dispare como tal la condición o la enfermedad o que sea una causa, no. Sí, tenemos Doctor Alejo Alvarado pregunta que si puede haber la dermatitis en pómulos, ya que la barba está en todo el rostro, o sería una simulación o una psoriasis. Perfecta tu pregunta, Álvaro. Entonces vamos a ver cómo se observa la dermatitis seborreica en los adultos. Estas son las áreas donde muy frecuentemente observamos dermatitis seborreica en los adultos, es decir, al lado de la nariz, por el surco nasogeniano, ¿cierto? En algunas otras áreas donde también predominan las glándulas sebáceas, por ejemplo en el área de la barba, y en condiciones especiales puede observarse de esta forma, en la piel interciliar, es decir, en el entrecejo, y cuando hay déficit de inmunidad o alteraciones más severas de las defensas, podría inclusive extenderse a todo el cuero cabelludo, inclusive la parte de la ingle. Así que, respondiendo a tu pregunta, en el área de la barba sí podría haber dermatitis seborreica. Doctor, William nos pregunta, en la parte de las cejas, él tiene resequedad, es como si tuviera caspa y no lo puede controlar o quitar. ¿Cómo se puede quitar definitivamente? Bueno, para responder tu pregunta, pues como mencionamos, la caspa o la dermatitis seborreica es una condición crónica. En ese orden de ideas, pues una cura definitiva no existe, pero sí se puede controlar. Para eso, dependiendo de la severidad, se utilizan en general tratamientos tópicos, ¿sí? Tópicos quiere decir untados. Entonces, van desde el uso de cremas potentes desinflamantes, que es lo que llaman cortisonas, a base de corticoides, cuando las lesiones son muy severas, agudas, como las que acabamos de revisar, ¿sí? También se pueden utilizar cremas de uso de mantenimiento a base de ciclopiroxolamina, a base de algunas lociones que tengan azufre, a base de agentes que mantengan, digamos, desinflamadas esas zonas. Y otros que son medicamentos tal vez de uso a largo plazo para mayor seguridad, que se llaman inhibidores de la calcineurina, como el pimecrolimus y el tacrolimus, que pueden utilizarse más frecuente, evitando otros efectos secundarios de los corticoides, ¿sí? Cuando la caspa está tan severa o se asocia a déficit de las defensas, se pueden dar ciclos tomados de antimicóticos orales para regular la flora, es decir, esa cantidad de levaduras que mencionábamos ahorita que se llama malacesia en el cuerpo, pero esto es poco usual. Doctor, Janet Fernández nos pregunta que qué es la dermatosis cenicienta.
La dermatosis cenicienta es otra condición inflamatoria de la piel en la que existe pigmentación en las áreas fotoexpuestas. Esta pigmentación deja un aspecto cenizo, por eso su nombre es cenicienta, y es de un tratamiento complejo porque depende mucho de qué tan expuesto al sol estés, del uso previo de medicamentos en tu piel y de algunas condiciones de sensibilidad al sol que debes consultar con tu dermatólogo. Existen para esto varios tratamientos, desde medicamentos tomados hasta las cámaras de fototerapia, pero debes consultarlo con tu dermatólogo. Otra cosa que se me había olvidado mencionar en el tratamiento de la dermatitis seborreica es el uso de los champús. Existen champús medicados que también regulan la producción de o el crecimiento de esta levadura, de este hongo malassezia, y otros que también ayudan tanto a la regulación del hongo como a la desinflamación del cuero cabelludo y de las áreas donde existe dermatitis seborreica. ¿Cómo usarlos y de qué forma? De eso depende de la severidad de las lesiones. Entonces se utilizan según recomendación médica, en general un tratamiento intensivo las primeras semanas y ya después de mantenimiento, y también dependiendo del tipo de caspa. Existe caspa grasa, existe también caspa seca, así que dependiendo de cómo sean las lesiones enviamos unos u otros champús medicados que van a ayudar al control de la condición. La idea también es rotar los champús para que la piel no se haga, por decirlo así, resistente a estos tratamientos y que no se acostumbre al mismo champú. Y en ese orden de ideas pues existen varios agentes que pues, se pueden utilizar. Juliana Meléndez nos pregunta, ¿qué tan efectivo es el piritionato de zinc para estos casos? Hola Juliana, es muy buena tu pregunta. El piritionato de zinc es uno de los componentes, por ejemplo, que ayuda tanto a la desinflamación como a la captación mejor de los medicamentos sobre el folículo piloso, a la regulación del ciclo de la descamación y de cierta forma tiene una propiedad antiinflamante, bacteriostática, es decir, que regula la producción bacteriana, y también antimicótica, es decir, que este agente podría controlar la caspa dependiendo de cómo estén tus lesiones. Okay. Sergio nos pregunta, ¿es normal tener caspa en la barba? ¿Qué tipo de tratamiento puedo hacer? Digamos que es común observar caspa también en estas áreas de la barba, como lo mencionábamos. Sin embargo, cuando esta caspa es de difícil tratamiento, cuando existe exacerbación de esto de forma muy recurrente y cuando has probado tratamientos previos y no han sido efectivos, te diría que consultes primero a tu dermatólogo, porque puede o no haber alteración de tu inmunidad que habría que estudiar, ¿sí? Porque en el área de la barba pues sí puede observarse, pero si ha sido extensa, de difícil manejo, podríamos averiguar esa alteración. Ahora, existen varios tratamientos, existen algunas cremas de mantenimiento que tienen, por ejemplo, piritionato de zinc, alguna ciclopiroxolamina en crema de uso de mantenimiento, y si la alteración está como con mucha exacerbación, mucho enrojecimiento además de la descamación, como mencionábamos ahorita, el uso de cremas formuladas a base de esteroides, corticoides por tiempo corto, y ya para el mantenimiento pueden utilizarse otras cremas especiales inhibidores de calcineurina, como lo mencionábamos, tacrolimus, primecrolimus, ¿sí? Pero todo debe ir dirigido por un especialista que pueda encaminar tu tratamiento. Marcela nos pregunta que ella tiene manchas en la cara y que está angustiada. ¿Ustedes hacen tratamiento para este tipo de cosas? Claro que sí, Marcela. Puedes verificar en nuestra página web www.dermosalud Colombia. Inclusive existen blogs para nuestros pacientes para que conozcan más acerca de su condición, en tu caso las manchas, y te invitamos para que a través de los links y siguiendo los pasos puedas agendar tus citas de valoración, donde podemos evaluar tu caso. Además, en el teléfono 614-5634 o a través de WhatsApp al
9403 también puedes contactarnos y agendar tu cita. ¿Qué costo tiene estas consultas? Depende, si lo que necesitas es una cita de evaluación para evaluar un protocolo de tratamiento, no tendría costo y se te entrega una cotización con un plan a largo plazo a seguir, ¿de acuerdo? Pero si requiere formulación o se requiere como tal una cita especializada, la consulta varía desde los 100.000 hasta los 150.000 pesos. ¿Qué más podemos hablar? Muchas veces existe la preocupación acerca de si la dermatitis seborreica o la caspa común puede inducir caída de pelo. Existen algunas condiciones inflamatorias que pueden empeorar la caída sin ser la causa especial. Entonces vamos a hablar en este caso de los efluvios o las caídas temporales del pelo, y en ese orden de ideas existe algo que se llama efluvio telógeno agudo y el efluvio telógeno crónico. ¿Sí? El efluvio telógeno agudo se asocia a una causa reciente a la que uno puede culpar por la caída de pelo. Esa causa reciente puede ser 3 meses previos a la aparición de la caída, y en ese orden de ideas podemos observar causas como déficit nutricionales, embarazos, estrés, alguna pérdida emocional, como lo mencionábamos, alteraciones en la dieta, cambios de peso abruptos, ¿sí? Y la estabilización de esa causa puede durar hasta 3 meses después de que se averigüe con el uso de algunos tratamientos que deben también ser encaminados según la causa. En cuanto al efluvio telógeno crónico o la caída temporal pero prolongada, sí se asocia a condiciones sistémicas, es decir, algunas enfermedades, por ejemplo, que deben averiguarse, por ejemplo, enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, el cáncer, condiciones como la diabetes, déficit, por ejemplo, también de la inmunidad, es decir, alteración de las defensas que valdría la pena investigar. Es una de las causas de caída de pelo, por ejemplo. Entonces, en el efluvio telógeno agudo, que es la caída temporal de una forma aguda o corta, la dermatitis seborreica podría ser una de las causas, como empeorando esa caída, pero no como tal inducir daño en el folículo piloso. Doctor, ¿el uso frecuente de sombreros o gorras ayuda para que las personas tengan caspa? No, ni el uso de sombreros, ni gorras, ni tinturar el pelo, ni el uso de tratamientos pues, que sean con moderación, influyen en la producción de caspa o en la aparición de dermatitis seborreica. Bueno, otra causa de las caídas del pelo, y la verdad que es la más frecuente en el medio, tanto para hombres como mujeres, es la alopecia androgenética, ¿sí? La alopecia androgenética consiste en, pues como su nombre le indica, alopecia, que es caída de pelo, andro, que depende de cierto modo de las hormonas masculinas que lo producen tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y genética porque es la sensibilidad que se hereda hasta de 4 generaciones previas para perder el pelo. Esta condición se ve de varias formas, dependiendo si el paciente es hombre o mujer. En el hombre puede empezar por retroceso de las entradas, el retroceso de la línea de implantación y aparición de espacios claros que pueden llegar a la calvicie completa, sobre todo en el área de la mitad de la cabeza y superior, ¿sí? Y está influenciada por múltiples factores. Entonces, en la parte hormonal, como lo habíamos mencionado, en la parte andro de la caída de la calvicie heredada, encontramos que las gónadas, es decir, los testículos y las glándulas suprarrenales en el hombre y los ovarios y las glándulas suprarrenales en la mujer producen testosterona, ¿sí? Esta hormona circula a través del cuerpo por la sangre y ejerce sus efectos biológicos
en la piel y en el cuerpo. En los hombres, por ejemplo, nos ayuda en el desarrollo a ensanchar la voz, a aumentar la masa muscular, ¿sí? Pero en el folículo piloso ejerce unos efectos deleterios que se pueden ver de cierta forma como rápido o a lo largo del tiempo. ¿Esto cómo lo hace? Existe la conversión de esta hormona de testosterona a dihidrotestosterona, que es su molécula más activa y la que ejerce más acción sobre el folículo piloso, haciendo que se adelgace, que pierda su pigmento y finalmente que aparezcan espacios por caída final de ese folículo. Y la conversión de esta molécula de testosterona a dihidrotestosterona la hace una enzima, es decir, una proteína especial que se llama 5-alfa reductasa. El receptor para la dihidrotestosterona se ubica en esta área de los folículos pilosos. Y la enzima 5-alfa reductasa también es muy frecuente, o es uno de los sitios más ávidos para su localización, es esta área. Entonces, por eso es que la mayoría de los pacientes con calvicie son calvos en la parte de arriba, ¿sí? Hablando de la mujer, la presentación de la calvicie en la mujer siempre mantiene la línea de implantación en la parte de adelante, ¿sí? Y en un patrón de árbol de Navidad se empiezan a observar espacios, primero por la carretera y ensanchándose hacia los lados de una forma sutil. En general, una mujer, por más de que tenga una alopecia androgenética avanzada, en general no va a quedar calva, excepto en casos especiales en los que, por ejemplo, alteraciones de los ovarios, algunos tumores, habría que verificar la causa de la caída. Pero esto se acompaña de otros signos, como por ejemplo pelo donde no debe aparecer pelo en la mujer, por ejemplo entre el pecho, en la área interna de los muslos, ¿sí? En el abdomen, en la espalda. También se acompaña de trastornos de la fonación, una fonación más masculina, aumento de la masa muscular, etc. ¿Sí? Existen tratamientos y ya los vamos a verificar porque tenemos otra pregunta. Doctor, ¿qué tipo de tratamiento ofrece Hermosalud para tratar la dermatitis seborreica? Pues debe ser encaminado según el especialista que te vea y cómo estén tus lesiones, pero lo que ya habíamos comentado anteriormente, depende de qué tan severas estén. Se pueden utilizar tratamientos untados a base de cremas desinflamantes y estabilizadoras de la condición, champúes, hasta tratamientos orales que nos ayuden a reducir la población de la levadura que mencionamos. Dependiendo de la alopecia androgenética o la calvicie heredada, el gold estándar en esto es el uso de una loción con una molécula que es a base de minoxidil. El minoxidil lo que hace es dilatar la circulación del bulbo piloso, favoreciendo su nutrición y que el folículo crezca más fuerte, más grueso, con un mejor color, y eso se va a traducir en un mejor aspecto y aumentar la densidad en las áreas de tratamiento. Otro que se menciona es los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride. El finasteride tiene acción bloqueando esa enzima que les mencioné, es decir, que evita la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, y de esta forma no hay tanto impacto sobre el folículo piloso con el uso de, por la hormona que está tan activa, haciendo susceptible que se adhiera a ese receptor. Después tenemos los suplementos. En cuanto a los suplementos, existen moléculas antioxidantes, la tan llamada biotina, otras moléculas que ayudan a forma de vitaminas a mejorar la calidad de la fibra capilar, ¿sí? También está la bioestimulación capilar con plasma rico en plaquetas, y por último el trasplante capilar, cuando ya las áreas son tan visibles que el paciente se siente incómodo con ellas y existe la posibilidad de tomar folículos de un área relativamente segura, que es la parte lateral de la cabeza y posterior, y se ubican en el área necesaria a tratar calva. Ok. Dora Sánchez nos pregunta que si solo
¿Hacen tratamiento sobre cabello o alguna otra parte del cuerpo? Hola Dora, desde luego estamos haciendo tratamientos dermatológicos, también estéticos en todo el cuerpo. Para eso te invitamos a que pidas una valoración a través de nuestra página web www.dermosaludcolombia.com y puedes agendar tu cita o, como mencionamos, llamando al 614-5634 o al 320-863-9403, nuestro WhatsApp, para que agendes tu cita de valoración y podamos evaluar mejor tu caso. Pero hacemos tratamientos estéticos corporales, faciales, hacemos también desde luego consulta dermatológica especializada. Nuestra clínica de acné también es bastante reconocida y te invitamos a que consultes nuestra página web. Nos preguntan en qué consiste el tratamiento, porque es una persona que le tiene miedo a las agujas, entonces le da miedo que le inyecten. ¿Le puedes explicar por favor cómo es el tratamiento? El tratamiento para Dermatosis. la dermatitis seborreica. Ok, no, en general no utilizamos tratamientos con agujas ni inyectados para la dermatitis seborreica. En general, lo que hacemos es acceder a la consulta dermatológica, te evalúa un especialista por medio del examen clínico, que eso es lo más importante, se establece el diagnóstico y a partir de eso se brinda un tratamiento. ¿De acuerdo? Ese tratamiento en general, como mencionamos, es untado con algunas cremas, champúes también, y en casos severos se pueden utilizar tratamientos tomados por corto tiempo. ¿De acuerdo? En cuanto al diagnóstico, me parece importante recalcar, existen cosas que se parecen a la dermatitis seborreica y no lo son. Por ejemplo, la psoriasis, que es otra de las condiciones inflamatorias de la piel muy frecuentes que se ubican, por ejemplo, en el cuero cabelludo. Para diferenciar la psoriasis de la dermatitis seborreica, en algunos casos puede ser fácil, pero en otros no tanto. Entonces, desde el punto de vista médico, clínico, dermatológico, la caspa común en un adulto se puede observar como pequeñas escamas dispuestas de forma uniforme en todo el cuero cabelludo. También en otras localizaciones en la cara, por ejemplo, en el entrecejo, al lado de la nariz, ¿de acuerdo? Más rara vez en el pecho y las ingles. Estas áreas son poco usuales para la psoriasis, ¿sí? Y en cambio la psoriasis en el cuero cabelludo se comporta como a manera de islas inflamadas, rojizas, con descamación mucho más gruesa de lo que observamos en la dermatitis seborreica. Y otras áreas del cuerpo donde existe fricción, por ejemplo en los codos, las rodillas, en la parte alta encima de la línea de la cola, puede observarse la psoriasis. Es importante distinguirlas porque las dos condiciones tienen un pronóstico muy diferente. Ok, Giovanni nos pregunta, ¿qué principio activo debe tener un champú que realmente evite la caspa? Existen varios principios activos. No existe uno solo que sea eficaz en el control de la caspa por completo. ¿Por qué? Porque depende cómo sean tus lesiones, se envía el producto con ese principio activo. De hecho, muchos de los champúes vienen con combinación de principios activos para que hagan sinergia en el tratamiento. Sinergia quiere decir que una molécula acompaña a la otra haciendo diferentes efectos en el tratamiento, ¿sí? Evitando así, por ejemplo, efectos secundarios. Entonces, no existe una sola molécula que controle como tal la caspa. Entre ellas, como mencionábamos, la ciclopiroxanamina, el piritionato de zinc, la piroxanolamina, el ketoconazol champú y algunos otros componentes, por ejemplo azufrados, que pueden ayudar al control de la caspa, pero inclusive todos ellos pueden venir en un solo componente, en un solo producto. Habría que ver es más bien qué tipo de caspa tienes y encaminar tu tratamiento. Ok. Doctor, ¿compartir cepillos para el cabello con otras personas influye en que se transmita esta lesión? Buena pregunta. Ni compartir cepillos,
ni convivir junto a la persona que tenga caspa, ni compartir algunos otros elementos, hace que la caspa se pegue. No es una condición transmisible, es una condición inflamatoria personal de cada individuo. ¿Nos puedes volver a repetir los números de teléfono, por favor? Claro que sí, el número 614-5634 en Bogotá, con eso pueden agendar la cita en nuestro call center, y el WhatsApp, el 320-863-9403. Juliet pregunta si las cicatrices queloides también tienen tratamiento en Dermosalud. Hola Juliet, gracias por preguntar. Las cicatrices queloides también tienen tratamiento en Dermosalud. Existen varias modalidades dependiendo de qué tantos queloides sean, de la severidad de la aparición de estas lesiones, si son únicas o múltiples, pero varían desde la infiltración intralesional, es decir, localmente al queloide con medicamentos antiinflamantes potentes, el uso de criocirugía, del cual también disponemos en nuestra clínica, y si ya los queloides son más avanzados, habría que estudiar más a fondo tu caso porque sería una condición más especial. ¿Qué otra causa de caída de pelo podemos observar? La segunda causa, y muy frecuente, es la alopecia areata. Esta alopecia areata consiste en la caída circunscrita, casi que en forma de monedas, del pelo, sobre todo de las áreas del cuero cabelludo, pero que en ocasiones puede ser tan extensa que podría comprometer cejas, pestañas, inclusive la totalidad de los folículos pilosos del cuerpo entero. Entonces puede evaluarse esa enfermedad también a través de nuestra consulta en dermatología, y si han presentado estos casos, pues les sugiero que consulten. ¿Por qué se presenta la alopecia areata? En realidad no existe una causa conocida hasta el momento, pero la teoría más aceptada es que el folículo piloso, que hace parte como de un órgano aislado inmunológicamente, es reconocido por las defensas del propio cuerpo como extraño, así que empiezan a atacarse a los folículos por parte de las defensas. En vez de las defensas atacar virus, bacterias y parásitos, que es lo que hacen regularmente, estas células que nos ayudan regularmente se convierten como en nuestras enemigas para el pelo, haciendo que se coman, por decirlo así, o destruyan el folículo de alguna forma. Entonces, uno de los disparadores más frecuentes es el estrés. El estrés en cuanto a la alopecia areata, la caída en forma de monedas en el pelo. Pero puede que no sea la causa como tal, es uno de los disparadores, pero no la causa, ¿sí? Y hay que verificar alteraciones como de la inmunidad personal del paciente, alteraciones en la familia que han tenido que ver con enfermedades autoinmunes. Los pacientes con atopía son, por ejemplo, mucho más frecuentes que presenten esta condición, y algunas otras condiciones especiales que vale la pena verificar en dermatología. Rosa nos pregunta por qué salen tantos granitos en la zona T de la cara y si se disuelven fácil. Hola Rosa, muy adecuada tu pregunta para nuestra sesión de hoy. En la zona T de la cara precisamente existe aumento en la densidad, es decir, el número de glándulas sebáceas por centímetro cuadrado, por eso esta área es tan grasosa, ¿de acuerdo? Entonces, traducido en otros términos, hay muchas bolsitas de sebo en esta zona T, y sí es una condición frecuente y también es tratable. La condición de los poros que vemos tan frecuentemente como poros dilatados o con puntos negros es una condición frecuente y controlable. Hace también parte del acné, y el tratamiento va encaminado primero en hacer una descongestión de la zona necesaria
a tratar con limpiezas, por ejemplo, obviamente siempre con productos dermatológicos. Se utiliza también en ocasiones radiofrecuencia, succión y algunas mascarillas astringentes que van a ayudar, como mencioné, a descongestionar esas áreas. Y desde luego el tratamiento médico, que no deja de ser importante porque es el que a largo plazo va a mantener esas áreas libres de la grasitud, inclusive también de los puntos negros. Y para esto se utilizan tratamientos tópicos también del acné, que en general ayudan a aumentar el recambio de la piel y a desinflamar las áreas que tengan espinillas, tanto las rojas como las que algunas veces salen con pus, y obviamente también los puntos negros. Y en los casos más avanzados de acné, pues tratamientos tomados que deben ser también dirigidos por tu dermatólogo. Doctor, ¿nos puedes explicar cuál es la zona T de la cara? Claro que sí, la zona T de la cara es esta área. Por eso se llama T, que es justo donde aumentan la densidad de las glándulas sebáceas. Sí. Mariana nos pregunta, soy de piel grasa y de poros muy abiertos. ¿Qué tratamiento es el más efectivo para mejorar el aspecto de los poros? Depende de qué tan dilatados estén tus poros. Si además de la dilatación de tus poros está acompañado de espinillas, como el caso de Rosa que preguntó ahorita recientemente. Pero, por ejemplo, tratamientos como la luz pulsada, que impactan profundo en la producción de colágeno, en realzar también luminosidad, etcétera, podrían ayudar a ocultar un poco esos poros tan dilatados. Segundo, el tratamiento médico. Existen algunos componentes que ayudan a matificar el área donde existen los poros dilatados y las espinillas negras, que pueden ayudar a mantener un buen tiempo mate la piel mientras reforzamos el tratamiento del acné en la noche. Y desde luego el tratamiento que debe ser encaminado por tu dermatólogo, pues del acné puntualmente. Ok. Anita nos pregunta que tiene alopecia por causa de estrés. ¿Qué tipo de tratamiento le recomiendas? La alopecia por causa de estrés puede verse traducida en caída excesiva de pelo, ¿sí? O como mencionábamos, la caída en forma de monedas. Habría que valorar cómo es tu tipo de alopecia primero. Para el tratamiento de esta están los suplementos, existen las infiltraciones, pero lo más importante es investigar cómo es tu tipo de calvicie o caída de pelo. Está, la verdad, como muy difícil responder esta pregunta. Habría que ver más bien cómo son tus lesiones. Patricia nos pregunta que para las manchas en el embarazo, ¿qué tipo de tratamiento puede hacer? Hola Patricia. Bueno, en cuanto a las manchas en el embarazo, podemos saber que primero están generadas por ese estado progestágeno, es decir, ese estado hormonal que dispararon las manchas, y además la radiación ultravioleta, que es el factor más importante. Mientras estés en embarazo, existen muy pocos productos que se pueden utilizar para las manchas, y eso debes consultarlo con tu dermatólogo. Pero en general, utilizar el bloqueador solar 3 veces al día, una buena cantidad distribuida en las áreas expuestas al sol, podrían ayudar a reducir las manchas y al control también de las mismas. Eso. Dora nos pregunta qué tipo de tratamiento puede tener para la rosácea en la cara. Hola, bueno, en cuanto a la rosácea, depende también del estadio de la rosácea. Existen varias fases. La primera de ellas es la eritematotelangiectásica, en la que se ven una piel rojiza, dilatada de una forma permanente, preciso en la piel centrofacial, en estas áreas de las mejillas, de la nariz. Y en ese orden de ideas, cuando estamos en ese estado, los tratamientos tópicos que evitan la rojez son muy activos. El bloqueador solar siempre debe ir en el tratamiento de la rosácea porque es el factor principal que dispara esta condición, ¿de acuerdo?
En la segunda fase, que es la papulopustular, en la que se presentan erupciones similares al acné, como pústulas, es decir, lesiones que salen con puntos blancos, rojizos, a veces inclusive dolorosos también en esa área de la T. Se pueden utilizar algunos ciclos de antibióticos por algún tiempo prolongado, no más de 3 meses, y tratamiento tópico acompañado, y también siempre el bloqueador solar, ¿de acuerdo? Existe otra fase que es la rosácea o el rinofima o la anatofima o la blefaritis rosaceiforme, en las que son condiciones más avanzadas y debe evaluarse ya con tu dermatólogo. En la rinofima es cuando hay alteraciones en el cambio de la superficie de la nariz, por ejemplo, de la unidad nasal, y para esto se deben utilizar productos algunas veces orales, y también remodelaciones con láser, por ejemplo, con electrocauterio, con algunos dispositivos que ayudan al cierre de esas glándulas sebáceas que están produciendo alteración en el contorno de la nariz. En cuanto al compromiso ocular por la rosácea, debe inclusive estar el tratamiento tanto dermatológico como desde el punto de vista oftalmológico, para que haya un buen control de esa parte. Entonces depende cómo sean también estas lesiones. Ok. Rosa nos comenta que a causa del estrés se le cae el cabello. Ella nos pregunta, ¿será que le vuelve a salir, o qué tipo de tratamiento le recomiendas para este tipo de lesiones? Bueno, Rosa, pues en cuanto a la caída de pelo por estrés, si es caída profusa, lo podríamos enfocar como un efluvio, ¿sí? En la medida que se controle la causa, en este caso el estrés, pues definitivamente debe haber mejoría de la condición. ¿Cuánto tiempo puede esperarse para que se regule esto? Desde que se hace el diagnóstico y se inicia un tratamiento adecuado, puede inclusive pasar 3 meses para la regulación de ese ciclo de crecimiento, estación y caída del pelo, en el cual se mantiene el folículo y que vuelva a crecer tu pelo de forma regular, ¿sí? Eso puede ir acompañado de tratamientos orales a base de suplementos vitamínicos que tengan actividad para mejorar la fibra capilar, ¿sí? Algunas lociones que sean activas en el metabolismo del folículo piloso, ¿sí? Champúes que fortalecen el crecimiento del pelo, y en casos más graves puede ayudar también la inyección de mesoterapias capilares a base de ácido hialurónico, algunos oligoelementos como el zinc, selenio, metionina, cisteína, que existen en productos ya inyectables autorizados para esto, y el plasma rico en plaquetas, en el que se saca sangre del propio paciente, se centrifuga, se extrae la parte que necesitamos, que es el plasma. Es una parte amarillenta que está enriquecida con unos factores de crecimiento derivados del mismo paciente, de las plaquetas del propio paciente, y eso favorece el crecimiento del pelo por varios mecanismos, entre ellos la regulación del ciclo de crecimiento, estación y caída del mismo. Entonces, primero encaminado al tratamiento de la causa, es decir, el estrés mismo debe regularse y ir a fondo en eso. Y lo que acabamos de mencionar, que va desde el punto de vista médico, con tratamientos como pastillas, en general esos son los suplementos, y procedimientos como la mesoterapia capilar y el plasma rico en plaquetas. Sergio nos pregunta, ¿los implantes de pelo son seguros? ¿Es factible que se vuelva a caer? Es un tratamiento muy seguro y es desde el punto de vista de los procedimientos quirúrgicos el único que está autorizado por la FDA, que es pues la entidad americana encargada de autorizar cada procedimiento y cada medicamento que a un paciente se le puede dar, ¿sí? ¿En qué consiste? Se sacan folículos de una área que se llama donante, que es la parte lateral de la cabeza y posterior, y se ubican en las áreas necesarias a cubrir, es decir, en la parte calva. Estos folículos que se ubican
en la parte lateral y posterior de la cabeza carecen, o es decir, son resistentes a la calvicie, y por eso es que el tratamiento con el trasplante es efectivo. ¿De acuerdo? Es decir, una vez trasplantados esos folículos, la tendencia es que van a permanecer ahí de por vida, ¿sí? Pero sí debe ir acompañada al tratamiento de la calvicie con la terapia médica, porque los pelos que son susceptibles a caerse del área superior, que no son trasplantados, pueden seguir cayendo a lo largo de la vida. Entonces hay que dar también tratamiento médico. Ok, Margarita nos pregunta si hay algún tipo de tratamiento o producto para las manchas para que haga los mismos efectos del ácido hialurónico con un precio más accesible. Repitamos la pregunta, por favor. Margarita tiene un problema con manchas. Ella nos pregunta si hay algún producto que haga los mismos efectos del ácido hialurónico y si conoces alguno que tenga un precio accesible. Margarita, te puedo decir que puntualmente para las manchas el ácido hialurónico no juega un papel importante en el tratamiento de esta entidad. Son los despigmentantes, por el contrario, los que sí tienen efecto sobre las manchas. Dentro de ellos, el más potente es la hidroquinona, y es el que tiene más estudios a lo largo del tiempo, que a concentraciones normalmente menos del 5% tiene una actividad importante en el control de las manchas. Sin embargo, pues esta es una entidad difícil de controlar porque depende también de muchos factores externos, como la exposición a la radiación, no solo la luz del sol, sino la exposición a la luz blanca, la luz visible, la luz de tablets, de computadores, etc. El hecho de estar ubicada en un territorio donde más impacta la radiación ultravioleta, como es el territorio ecuatorial, el hecho de ser mujer, latina, y si has estado expuesta a estados hormonales, pues esto, como el uso de anticonceptivos orales o embarazos, esto podría empeorar las manchas. Entonces todos esos factores habría que controlarlos. Puntualmente para evitar la producción de manchas, la hidroquinona, como ya te mencioné. Existen otros componentes con mucha menos potencia y que también complementan la acción de la hidroquinona, como la arbuteína, la imblica, extractos vegetales que podrían ayudar al control de las manchas, pero todo también depende qué tan avanzadas sean tus manchas, qué tan importantes estén en extensión, el uso de tratamientos previos o no, y eso sí daría impacto sobre las manchas. Ahora, el ácido hialurónico en crema tiene cierta potencia para disminuir, atenuar líneas de expresión, y es uno de los componentes principales para la hidratación. En cuanto a precios, te diría que es mejor que lo consultes con tu especialista, porque varían mucho dependiendo de la marca hasta dónde los puedas conseguir. Entonces no conozco en este momento como alguno de un precio puntual. Ok, nos preguntan si la rosácea es lo mismo que dermatitis seborreica. No es lo mismo la rosácea que la dermatitis seborreica. Sin embargo, las dos son condiciones inflamatorias de la piel, sobre todo de la piel expuesta, ¿sí? En la que la rosácea, por un lado, tiene que ver con la dilatación permanente de los vasos sanguíneos y la aparición de lesiones inflamatorias similares al acné, ¿sí? Por predisposición también genética, la radiación solar, la inflamación, algunos parásitos que conviven normalmente en el folículo piloso, pero que en ciertas ocasiones contra ellos se monta una respuesta anormal, ¿sí? Pieles blancas, ojos claros y antecedente de rosácea en la familia son de los factores principales, pero se observan de una forma diferente. Una cosa es tener enrojecimiento con venitas, que es, por ejemplo, la aparición de la rosácea en su primer estado, y la aparición de lesiones similares al acné. Y otra cosa es tener, por ejemplo,
también enrojecimiento, pero con escamas gruesas o finas, grasosas o secas, distribuidas en la parte central de la cabeza, de la cara, perdón, también en el cuero cabelludo, en el pecho, ingles. Son condiciones diferentes. Doctor, nos quedan 5 minutos de chat, entonces tengo una pregunta de Juliana, nos dice, doctor, ¿cómo se puede tratar la foliculitis? Gracias. Hola Juliana, la foliculitis es la infección bacteriana del folículo piloso. Esta puede ser superficial o profunda. Y de esa misma manera pueden observarse las lesiones, desde pequeños laguitos de pus hasta nódulos muy inflamatorios ubicados en las áreas donde es susceptible que aparezcan los folículos, es decir, casi que todo el cuerpo, excepto las palmas, las plantas y algunas áreas especiales libres de folículos pilosos, ¿sí? Entonces, te diría que dependiendo de la frecuencia con que te den esos foliculitis, habría que dar algunas terapias con antibióticos, ¿sí? Algunos tratamientos que ayudan a descolonizar las bacterias encargadas de producir las foliculitis, que en general son lociones o champúes especiales antisépticos de uso en principio frecuente y ya después como de mantenimiento. El tratamiento local que va encaminado a reducir, por ejemplo, calor, humedad, porque estas son condiciones en las que se favorece la invasión bacteriana. Entonces, una persona deportista, una persona que haga gimnasio, frecuentemente puede tener estas lesiones de tipo foliculitis, así que mantener la ropa seca, por ejemplo, hacer cambios constantes de este tipo de prendas ayudaría en el control de la condición. Y también es muy importante la consulta al dermatólogo, quien consideraría el uso de exámenes, por ejemplo, realizar un extendido para verificar qué tipo de bacterias las que están invadiendo el folículo piloso, un cultivo que es el que nos dice si este microorganismo es resistente o sensible al antibiótico que vamos a tomar, y también dirigir obviamente la terapia con estas condiciones que te acabé de mencionar. Ok. Y por último, Daniela nos pregunta que ella tiene sirignomas y cómo hace para eliminarlos, ya que ha tenido un tratamiento con retigel y no le funcionó. Bueno, los siringomas, primero vamos a hablar de ellos, son pequeñas lesiones en forma de pepitas, ¿sí? En general translúcidas, que se ubican en las áreas de los párpados o en general en la cara, ¿sí? ¿Qué son? Son dilataciones de los ductos por donde debería salir el sudor, pero de algún método que no se sabe por qué queda retenido, haciendo la aparición de estas pepitas translúcidas. En el tratamiento, lo mejor es hacer la ablación de esas lesiones. Para eso existen varios métodos para hacerlos, como es la electrodesecación, con el uso de instrumentos que botan una especie de electricidad y coagulan las áreas donde están los siringomas, el láser, que en general evapora estas lesiones, y la verdad los tratamientos tópicos como el que estás usando, retigel, no ayudan en el control de estas lesiones y por el contrario podrían generar irritación, ¿sí? Ahora, el hecho de tratarlos de forma ablativa, es decir, evaporándolos, no significa que no puedan volver a aparecer, porque esta condición de la aparición de los siringomas es una tendencia, ¿sí? Entonces es posible que con el procedimiento estés libre de lesiones un buen tiempo, pero pueden también volver a aparecer. Bueno, doctor, muchas gracias. Por favor, confírmanos la página web y los números de teléfono donde pueden hacer sus consultas. Bueno, es un gusto haber estado en esta sesión con ustedes de Dermosalud Colombia Live en Facebook, y me despido deseándoles lo mejor y también queriendo que verifiquen nuestra página web
en www.dermosaludcolombia.com. De esta forma pueden verificar los blogs, pueden verificar todo acerca de nuestros servicios y también verificar cómo agendar sus citas tanto de valoración como consultas especializadas dermatológicas o de dermatología clínica, dermatología estética y también pues en lo que les podamos colaborar. No olviden también nuestro número de teléfono, el número fijo en Bogotá 614-5634 y el teléfono de WhatsApp 320-863-90.